¿Cómo te enteraste? Está comprobado que interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Entonces, uno de los dioses más venerados por los aztecas pues, era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quetzaltl y Coatl de serpiente y Quetzal de pluma, ¿no? Y la serpiente emplumada. Pero él tenía un hermano, que el hermano no era tan valiente como Quetzalcóatl, y entonces fue remitido a estar en las aguas revoloteantes de Xochimilco, de los lagos Xochimilco, Chalco y Texcoco. Entonces ese se convirtió en ajolote y ahí se mantuvo escondido por mucho tiempo. Entonces la deidad del ajolote pues en realidad tiene un significado más allá de lo que es el organismo, sino pues para los xochimilcos era un dios. Entonces es muy curioso porque Axolotl viene de los vocablos. Xolotl es como perro, como el xoloscuincle, pero en realidad Xolo también es monstruo. Entonces, el axolotl, TL, al final, es el de las aguas. En la mitología mexica, el universo fue creado en 4 etapas. En la última de ellas, 2 dioses se sacrificaron para convertirse en el sol y la luna. Sin embargo, ambos permanecían inmóviles. Para que comenzaran a moverse y para dar origen a la humanidad, todos los dioses debían sacrificarse. El ritual se realizó ante Hécatl, asociado al viento y a la muerte que impulsa el movimiento. Todos aceptaron su destino, excepto Xolotl, el dios gemelo, quien se negó a morir. Xolotl, el doble de Quetzalcóatl, se escapó y se escondió transformándose en distintas figuras. Finalmente lo hallaron en las profundidades del lago de Xochimilco, convertido en una criatura acuática, axolotl. Según varios códices, el axolotl fue venerado y consumido años después por tlatoanis aztecas como Cuauhtémoc, Moctezuma o Nezahualcóyotl. No cualquiera podría comer ajolote. Ajolote solamente estaba destinado para aquellos rangos altos de los emperadores aztecas. Era una delicatessen. Hoy en día nuestra veneración a la especie continúa, y aunque ya no nos los comemos, los ajolotes sí están hasta en la sopa, en un billete de 50 pesos, en Pokémon, en videojuegos, en canciones, en acuarios, en películas, peluches y hasta de mascota local del Mundial 2026. Esos seres que alguna vez fueron venerados como sagrados, hoy son vistos como criaturas indefensas, famosas por su aparente sonrisa y su cuerpo rosado o gris y gelatinoso, con branquias externas en forma de plumas. Pero más allá de su imagen adorable, queremos resolver algunas preguntas. ¿Cuál es el estado de conservación del ajolote? ¿La fama lo ha protegido o por el contrario lo ha puesto en mayor riesgo? ¿A qué amenazas se enfrenta hoy este ser acuático? Yo soy Mariana León, editora de contenidos en Tech Science, la plataforma de divulgación del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. Historias para mentes curiosas. En Xochimilco, donde hace al menos un siglo abundaban, hoy no se les ve mucho. De acuerdo con la Semarnat y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta especie nativa está considerada en peligro de extinción y en peligro crítico, debido principalmente a actividades humanas. No tuve mucho contacto con los ajolotes hasta que ya fui ya profesionista, y entonces empecé a estudiar quién era esta deidad, que en realidad pues era una salamandra que tiene sus características, la verdad, muy interesantes. Escuchaste a Jorge Membrillo, profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, e investigador del Institute for the Future of Education, quien creció en el lago de Xochimilco, hogar del ajolote mexicano, y a quienes ha dedicado su estudio.
El axolotl o ajolote es de clase anfibia, pertenece a la familia Ambistomatidae, al género Ambistoma, y el nombre común es ajolote de Xochimilco. ¿Qué es el ajolote? El ajolote es una salamandra endémica de México. Hay diferentes especies de ajolotes, no solo el ajolote popular que nosotros podemos ver en el billete de 50 pesos. Existen alrededor de 32 especies de ajolotes, de las cuales 18 habitan en México, son endémicas y nativas. Esto quiere decir que solo están viviendo en un solo espacio dentro de México, ¿no? Es el ajolote mexicano, su especie es Ambistoma mexicanum. Es un animal que nos ha dado muchas razones para la investigación. Es decir, el ajolote mexicano ha estado o se ha caracterizado incluso desde la época de los aztecas. Oímos a Vania Mendoza, bióloga y maestra en Ciencias del Mar y Limnología por la UNAM e investigadora del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología. Desde hace siglos, la comunidad científica e intelectual lleva maravillada con esta criatura. A pesar de que es un anfibio, el ajolote tiene 4 maneras diferentes de respirar, ¿no? Normalmente nosotros pensamos que los anfibios pueden respirar a través de la piel y de los pulmones, pero el ajolote es un animal tan evolucionado que tiene 4 maneras diferentes para respirar. La primera es la pulmonar, la segunda es la branquial, la tercera es la cutánea y la cuarta es la bucofaringia. Hablemos además de otra característica que define al anfibio, la neostenia. Es lo que permite que el ambistoma no cambie físicamente desde que es un bebé hasta que se convierte en adulto. Es decir, permanece en etapa larvaria. Por ello, algunos científicos le llaman el Peter Pan de los animales, pues nunca llega a la adultez. Nosotros incluso si podemos ver los huevos de los ajolotes, la única diferencia que pasa entre un ajolote bebé y un ajolote adulto es que le crecen las extremidades. Sí puede llegar a convertirse en una salamandra completamente cuando el ecosistema en el que él se encuentra tiene graves problemas. Mientras que la mayoría de los anfibios cambia de cuerpo para pasar del agua a la tierra, guiados por las hormonas tiroideas que indican qué órganos deben transformarse, desaparecer o aparecer, el ajolote sigue otro camino. Su cuerpo recibe esa señal hormonal de manera incompleta. La metamorfosis nunca se termina de activar y aún así vive. Piénsalo, un anfibio que nunca crece del todo y aún así sobrevive. Y eso es apenas el principio. El ajolote mexicano se ha visto que, tiene muchas características muy interesantes, como lo es la regeneración de sus partes, puede regenerar incluso sus extremidades, parte del cerebro, etcétera. Y esto también lo ha hecho un blanco para investigaciones médicas, para investigaciones que traten de buscar la cura para el cáncer, etcétera. La revista Nature llegó a un descubrimiento clave en 2025 sobre la capacidad de regeneración de tejidos de los ajolotes. Se trata de una coreografía celular compleja y resulta en la restauración de las estructuras perdidas. Las observaciones que se han hecho con este organismo, uno es el hecho de que puede regenerar extremidades completas, brazos, inclusive la mitad del cerebro lo puede regenerar. Esto ha venido a abrir un nuevo campo de estudio en la neotenia, porque pues muchos de los organismos superiores, como nosotros, mamíferos, tenemos a lo mejor un accidente y perdemos una mano, un brazo, un pie, no lo podemos regenerar. Entonces, ¿cómo es que los ajolotes sí lo pueden hacer? En la revista Nature hace muy poco tiempo salió un artículo en donde explicaban que la cantidad de ácido retinoico puede ser importante para determinar si se va a regenerar todo una extremidad o solamente la mitad del extremidad, solamente las falanges, y esto fue un avance terrible y esto viene dado porque en el 2018 y 2019 ya apareció la secuencia completa del genoma del ajolote. ¿Te imaginas? Aunque parece lejano todavía pensar en las posibilidades para la medicina en humanos, entre los hallazgos del estudio se concluyó que, para que cualquier parte del cuerpo del ajolote se regenere, algunas células adultas retroceden en el tiempo, es decir, dejan de comportarse como células especializadas y regresan a un estado parecido al de las células embrionarias. Estas células viajan hasta el extremo de la parte amputada y forman una especie de centro de reconstrucción, llamado blastema. Ahí no solo se multiplican, sino que también recuerdan dónde estaban originalmente en el cuerpo.
Imagínate que en lugar de que le crezca su cola, le sale un brazo. Este genoma pues va a traer mucha información para poder saber si hay alguna estrategia genética ahí editada o que está impresa dentro del genoma del ajolote que pueda servir para el humano, para poder, ahora con las técnicas de medicina genómica, a lo mejor podríamos en un futuro poder crear que se pudiera regenerar una extremidad. Eso sería sensacional. Cuando una extremidad del ajolote es amputada, el propio tejido lesionado produce ácido retinoico, una molécula clave que ayuda a decirle al cuerpo qué parte debe formarse y en qué lugar. Cuando los investigadores aumentaron artificialmente el ácido retinoico en las células que estaban regenerando, ocurrió algo inesperado. Esas células dejaron de comportarse como si fueran a formar una mano y comenzaron a reconstruir partes más cercanas al cuerpo, como si hubieran recordado que estaban en otra posición. Además de ser una especie admirada por artistas como Diego Rivera o escritores como Julio Cortázar, es un ser vivo que fascinó a científicos como el alemán Alexander von Humboldt, de quien escucharemos un extracto de su diario en 1811. Es un reptil problemático, llamado ajolot, que M. Cuvier mira como el hijuelo de una salamandra desconocida. Cuvier lo ha descrito en mi colección de observaciones de zoología y anatomía comparada. Dumeril cree que el ajolot, del cual Bonpland y yo hemos traído algunos de ellos bien conservados, es una nueva especie de proteo. Antes de la intervención francesa en México, el naturalista alemán se llevó a la especie en Fórmula a París para su estudio. En 1864, durante el imperio de Maximiliano, se enviaron a Europa 34 ajolotes vivos, algunos para su estudio o exhibición. Les fascinaba porque la especie pasaba a la reproducción sin llegar a la adultez y suponía una contradicción de todo lo que conocían los científicos, al punto que por un tiempo los consideraron larvas de algún reptil. Desde entonces, el axolotl, que no tardó en reproducirse, se distribuyó alrededor del mundo, en los acuarios personales que se ponían de moda, en laboratorios de biólogos de renombre, en museos del continente y hasta en colecciones. En primer lugar, hay gente que piensa que porque hay ajolotes alrededor del mundo, entonces no se van a extinguir. Porque pues hay colonias, hay más de 2,000 colonias, por ejemplo, solo en Alemania de ajolotes. Pero eso no ayuda a la conservación del ajolote. ¿Por qué? Porque es como tener osos polares en refrigeradores. No sirve para la conservación del oso polar. Lo que sirve para la conservación del oso polar y del ajolote es mantener su hábitat, generar nuevas formas de conservación del hábitat. Es mucho más importante tenerlo en su hábitat en Xochimilco que tenerlo en una pecera. Escuchaste a Luis Zambrano González, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, un actor clave para entender al ajolote. En 2017, el ecólogo Richard Griffiths dijo para un artículo en Nature que el ajolote representa una auténtica paradoja de la conservación. Aunque es probablemente el anfibio más ampliamente distribuido en laboratorios y tiendas de mascotas del mundo, está prácticamente extinto en su hábitat natural. Muchas veces no alcanzamos a percibir cómo la presencia de los seres humanos, cómo nuestras actividades influyen directamente en las especies, ¿no? Y creo que sin duda el caso del ajolote es algo muy evidente porque, dentro de Xochimilco existen 3 problemáticas muy fuertes, que es la contaminación del agua, la introducción de especies exóticas y la urbanización. La extracción de agua del sistema hídrico de Xochimilco, antes sustentado por manantiales y lluvias, empezó a inicios del siglo XX para cubrir parte de la demanda de la Ciudad de México. Otro problema que enfrenta el ecosistema es la descarga de aguas tratadas y residuales. A partir de la década de los 60, el sistema hídrico recibió las aguas tratadas residuales y pluviales sin salida, provocando la contaminación del agua con desechos tóxicos, industriales y metales pesados. Lamentablemente, el lago hoy en día no es como hace 500, 600 años que era un lago natural, sino que hoy en día pues ya los mantos freáticos, los mantos acuíferos han sido devastados por la ciudad. La ciudad demanda muchísima agua y hoy en día es alimentado por una planta de tratamiento del Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Pero pues tenemos el cuerpo de agua, pero hay muchas casas que dan al lago Xochimilco, y estas casas lamentablemente tienen una altura que es menor a la del desagüe municipal, a lo que es el drenaje municipal. Entonces no podrían ahora sí que
todo el drenaje de la casa no podría ser llevado al drenaje municipal, sino deberían tener unas bombas para poder hacer esto, pero sin embargo pues no hay eso. Si la gente pues, no está al nivel de invertir para ello, entonces a ellos se les ha hecho muy fácil tener descargas domiciliarias hacia el canal. Hoy en día se han identificado más de 3,000 descargas domiciliarias hacia el canal. Actualmente, las concentraciones promedio de nitrato y amonio sobrepasan los niveles observados en arroyos de zonas agrícolas en Norteamérica y están muy por encima de los niveles recomendados para agua potable por la Asociación Mundial de la Salud. De acuerdo con Alejandro von Bertrap, experto en estudios de desarrollo y asesor en el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología, UNAM, más de la mitad de las muestras bacteriológicas indican que los drenajes domésticos aportan también muchos de estos contaminantes. La concentración más importante se encuentra en los canales cerca de las zonas más urbanizadas, mientras que los niveles más bajos coinciden con las áreas donde se practica la chinampería tradicional. Y aquí es donde duele. El ajolote no solo está perdiendo un hogar, está perdiendo las condiciones mínimas para existir. Después de una pausa, entraremos a otro golpe que cambió la historia del lago, las especies que llegaron y desplazaron a las nativas. ¡Hey! ¡Hey! Sí, te hablo a ti que estás escuchando este episodio. ¿Lo estás disfrutando? Pues tenemos muchísimo más. Historias para Mentes Curiosas es parte de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. En nuestro sitio te esperan historias sobre salud, medio ambiente, tecnología, nutrición, ciencia empresarial, nuevos avances médicos, negocios, diabetes, envejecimiento, sargazo y mucho, mucho más. Así que, si ya tienes el celular en la mano, sí, sabemos que sí, búscanos en redes sociales y visita techscience.tech.mx. Te vamos a encantar. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. Conocer al ajolote como archivo vivo del lago conlleva inevitablemente hablar de Xochimilco, la alcaldía de la Ciudad de México que muchos visitantes eligen para subirse a las trajineras, pasear en el canal y convivir con amigos. En cifras previas a la pandemia se estimaba que Xochimilco recibía 1.2 millones de turistas al año, pero Xochimilco es más que trajineras, el lago o hasta la isla de las muñecas. Xochimilco, al sureste de la Ciudad de México, significa en náhuatl la cementera de flores o campo de flores, y fue habitada desde tiempos prehistóricos, pero hasta el siglo X se establecieron los xochimilcas, quienes subsistieron de la agricultura a través de las chinampas. Las chinampas son como islotes de hasta 6 metros de largo rodeadas de agua y fungen como parcelas de cultivo. El lago actualmente está conformado por una red de canales que completan 190 kilómetros de largo con áreas fangosas y chinampas. Y ahí, además del ajolote, coexisten una amplia biodiversidad entre flora como la ninfa o los tulares y más animales como la rana de Moctezuma o aves migratorias. Bueno, yo soy de Xochimilco, entonces creo que era como algo con lo que crecí, el empezar a percibir cómo es que Xochimilco poco a poco y con los años se iba terminando. Mi abuelita sobre todo que me contaba que se iba en la canoa y podía ver a los peces y que el agua era transparente y que salía, incluso que se comían los ajolotes, ¿no? Entonces esto a mí me empezó a causar como, no diré estrés, pero sí me empezó a meter como la cosquillita de pues por qué yo no podía ver todo eso que ella me contaba. El lago de Xochimilco es ideal para el ajolote porque tiene un tipo de sedimento que permite que pueda enterrarse. Le encanta estar enterrado la mayor parte de su día, ya que es un animal de hábitos nocturnos. La manera en que se había distribuido dentro del mismo lago de Xochimilco, bueno, no solo del lago de Xochimilco, ¿no? O sea, esto es parte como de un remanente de lo que era el antiguo Valle de México, le permitió él encontrar espacios para reproducirse, espacios para poder comer, no había tanta competencia, o sea, el ajolote dentro del lago de Xochimilco anteriormente era lo equivalente a un tiburón en un arrecife.
El clima y la temperatura del agua a 18 grados eran parte del ecosistema ideal para que los ajolotes mantuvieran un orden perfecto entre la población de animales y plantas por ser el depredador principal. La frescura del agua era mantenida por la sombra que generan los árboles llamados ahuejotes sobre las chinampas. Estos son unos árboles que son muy flaquitos, pero muy largos. Entonces estos ahuejotes cumplen dos funciones. Uno, se colocan en la periferia de los cuadrados de las chinampas. Sirve para anclar, dado que la raíz es el doble del cuerpo aéreo, entonces pues, se anclan las chinampas. Pero por otro lado son muy flaquitos, entonces permiten el paso de la luz hacia los cultivos. Entonces, perfecto. Bueno, pues estos árboles, como están a 90 grados, o sea, parados. Además, también hay algo muy interesante dentro del lago de Xochimilco, que es un cuerpo de agua con muchos nutrientes, algo que nosotros conocemos como eutrofización. Entonces, esto permite que haya constantemente una reproducción de microalgas y de plantas, que cuando estaba en equilibrio, pues permitía que justo todo se mantuviera así, en equilibrio. Sin embargo, a partir de los 50 fue que empezó el declive en esta población. Se sabe que los ajolotes y la cantidad de ajolotes era muy alta en un momento y yo creo que por eso también se vio como una parte culinaria para la población. Sin embargo, y también es el hecho de que la reproducción de estos ajolotes era muy propicia para lo que el lago está. Son aguas estáticas con poca oxigenación, tienen un alto contenido de materia orgánica, o sea, son canales propicios para este tipo de anfibios. Aquí, porque el ajolote convive con otros anfibios que son también algunos endémicos aquí en Xochimilco, como la rana toro. Escuchaste a Vania Mendoza y a Jorge Membrillo. Además, según el censo más reciente realizado por el Instituto de Biología de la UNAM, entre 2025 y 2026 no se hallaron ajolotes en su hábitat, pero había esperanza. Anunciaron los primeros resultados del primer censo de ajolotes en más de 10 años. Hay esa esperanza en donde podemos darle la vuelta al asunto y recuperar la población de ajolote. Y eso, esos rastros genéticos se encontraron muy cerca de los refugios Chinampa que hemos estado trabajando a través de este proyecto conjunto. Ese dato alentó a los investigadores debido a que desde 1998, año que se hicieron otros censos, los números indicaron bajas alarmantes. En 1998, por cada kilómetro cuadrado había 6,000 ejemplares, en 2004 1,000, en 2008 100 y finalmente hace 10 años, en 2014 36, hasta que nuevamente nada. Ahora, hablemos de la gran competencia del ajolote, la tilapia. La distribución de la tilapia, específicamente la africana, se hizo a nivel mundial desde mitades del siglo XX, debido a que estos organismos se nombraron como un recurso para cultivo y explotación por sus nutrientes y facilidad de reproducción para consumo. Hoy en día se encuentran en todos los continentes, tanto en aguas interiores como marinas. En cuanto a las carpas y las tilapias, igual fue un programa de la FAO donde se buscaba incrementar mejorar la nutrición de las ciudadanías. Entonces dijeron, bueno, pues en Xochimilco ya se tiene agricultura, pues algo que hay que incrementar pues debe de ser la pesca, ¿no? Entonces se introdujeron carpas y tilapias, que sí son especies que se adaptan muy bien y empezaron a desplazar poco a poco a los animales nativos, incluyendo el ajolote. ¿Por qué? Porque bueno, las carpas y las tilapias lo que hacen es, primero compiten por el mismo nivel dentro de la red trófica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues tienen los mismos hábitos alimenticios que el ajolote, buscan los mismos sitios para reproducirse, buscan los mismos sitios para poder protegerse, etcétera. Se ha documentado que a finales de los 70 y 80 se distribuyeron e introdujeron especies de pesca como la tilapia en distintos cuerpos de agua, como el de Xochimilco, con el fin de impulsar la acuacultura a nivel nacional. La introducción de carpas y tilapias. En los 70s, 80s decidimos introducir estas dos especies. La carpa es de China, la tilapia es de África, con la idea de que la gente que no tenía recursos, la gente que vivía en zonas rurales, consumiera proteína de peces.
Eso explica Zambrano, quien ha considerado que la idea de este cultivo extensivo en un sistema natural no tuvo algún control o estudio sobre las consecuencias ecológicas que podría causar a corto, mediano o largo plazo. Lo mismo piensa Jorge, quien nos habla sobre los efectos en los árboles. Cuando llegaron las tilapias empezaron a socavar en la parte de abajo de las chinampas, entonces uno puede ver que muchos de los árboles ya no están a 90 grados, sino se han estado cayendo hacia el agua porque ya no tienen el soporte de la tierra, gracias a las tilapias. Luis Zambrano considera: lo que no sabía la gente que promovió esto es que la gente de Xochimilco consumía proteína en los charales, en acosiles y en los propios ajolotes, y entonces un hábitat decente les proveía de mucho alimento en lugar de tener estas dos especies que son muy nocivas y se consumen y acaban con todo el hábitat del ajolote, incluyendo al ajolote mismo, porque se comen los huevos y los alevines. Los efectos devastadores de los organismos introducidos como las tilapias y carpas se detectaron hasta una década después. En 2013 se contabilizaban aproximadamente 9 millones de tilapias en los canales de Xochimilco, es decir, una sobrepoblación que aniquiló no solo al ajolote, también a otras especies como los charales. Y desde 2004 se implementó el proyecto de restauración de ecosistemas acuáticos mediante la reducción de especies exóticas a través de la pesca intensiva para reducir su número. Estas tilapias lamentablemente no pueden ser ni siquiera para consumo humano porque no pasan la norma de consumo humano, pero sí pasan la norma de consumo animal. Entonces normalmente se utilizan para hacer harina para gatos y otros animales, otras especies. Pero sí es un problema que a lo mejor la persona que ni recuerdo el nombre, no pensó en las consecuencias que esto pudo tener, pero transformó el paisaje ecológico, mandó al ajolote al cautiverio y eso pues puso en riesgo esta situación. Pues imagínense nada más que en promedio diario tienen que sacar alrededor de unos 1,000 kilos de tilapia de lago, porque la reproducción de las tilapias es muchísimo, muy rápida. Entonces tienen que hacer una limpieza diaria de tilapia. Pero un momento importante antes de todo esto es que en 1987 la UNESCO había enlistado a la zona lacustre de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad y en 1992 se declaró Área Natural Protegida, lo cual fue una gran noticia y el inicio hacia un largo camino de recuperación del que te contaremos después de una pausa. ¿Te acuerdas cuando recibías cartas en la secundaria? ¿O cuando tus amigos todavía te mandaban mails? ¿Y no solo memes? Pues nosotros queremos escribirte de ciencia. Queremos contarte de las nuevas investigaciones y desarrollos, desde cómo mejorar proteínas hasta diseñar prótesis para perritos. Suscríbete a nuestro newsletter en techscience.tech.mx. Y lo prometemos, cero spam, solo historias que te van a sorprender. Historias para mentes curiosas. This is the world that we live in. 7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. ¿Qué estabas haciendo en 2008? Tal vez escuchando a The Killers o viendo la adaptación en cine de Arráncame la Vida o escuchando las noticias de la crisis financiera global. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Zambrano estaba explicando desde entonces que teníamos 5 años para evitar la desaparición del ajolote en Xochimilco. En 2021, el Banco de México puso en circulación el nuevo billete de 50 pesos, donde aparece el ajolote junto a su hábitat chinampero en Xochimilco. El rey del lago nada ahora entre billetes que retratan a figuras centrales de la historia de México, como Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel Hidalgo o Benito Juárez. La apuesta era clara: al llevar los canales de Xochimilco y al ajolote al bolsillo de millones de personas, se buscaba impulsar la conciencia y las campañas para su rescate. El año que viene que tenemos el Mundial de Fútbol, nuestra mascota que nos representa aquí en la Ciudad de México es un ajolote. El equipo de básquetbol de aquí de México, inclusive en la G-League de la NBA, tiene a Juan Jolote, que es un ajolote amarillo, por cierto,
es la mascota. El ajolote se ha convertido en una parte lúdica, que eso me gusta porque así se empieza a conocer por parte de la población infantil. Pero por otro lado, más gente se interesa en saber por qué el ajolote nos da identidad, por qué el ajolote es tan importante. Y lo lograron, tú lo has visto, lo has usado, el famoso ajolopeso, el billete de 50. Tener al ajolote en nuestras manos ha convertido al billete en todo un objeto de colección, que hasta lo encuentras en Mercado Libre por un costo de más de 50 pesos. Así es, oíste bien, y más de 12 millones de personas en México tienen billetes del ajolote para su colección, y muchas de ellas no tienen solo uno, sino varios. En total son aproximadamente 80 millones de billetes guardados, que da un total de 4,000 millones de pesos o 209 millones de dólares. Una cifra que incluso sobrepasa la cantidad que Zambrano dice que se necesita para lograr restaurar el hábitat del ajolote y su población, según dijo en una conferencia en 2024. ¿Cuánto dinero necesitamos para restaurar Xochimilco y que el ajolote ya tenga una población estable? Necesitamos unos 600 millones de pesos. Por eso necesitamos que todos le entren. Ahora, si oye mucho 600 millones de pesos, yo digo, obviamente no los tenemos en la bolsa. Ahora también encuentras al ajolote en el popular videojuego del mundo abierto Minecraft. Claro que esas no son las únicas iniciativas de concientización que se hacen para el rescate del ajolote en su hábitat. Bueno, dentro de los proyectos que tenemos dentro del Laboratorio de Restauración Ecológica, tenemos 4 principalmente. Uno es el proyecto Chinampa Refugio. ¿Cómo funciona? Pues básicamente lo que se hace es que las chinampas se rehabilitan, se busca que se mantenga la agricultura tradicional. Esto es decir que es libre de agroquímicos, se mantienen todavía las tradiciones que incluso en la época de los aztecas se utilizaban, ¿no? Entonces, esta es una tradición milenaria, esa chinampería. Se rehabilitan unos espacios que nosotros conocemos como refugio. Por eso se llama Chinampa Refugio. Porque en estos espacios son pequeños canales que en sus extremos tienen biofiltros. Lo que permite la otra función de los biofiltros es impedir el paso de especies exóticas. Entonces, nosotros estamos creando espacios para que especies nativas, no solo el ajolote mexicano, sino especies nativas como el acosil, el cheral, peces nativos, tengan espacios donde puedan desarrollar su ciclo de vida sin la presión de especies exóticas. Entonces, ahorita el proyecto cuenta con alrededor de 21 Chinampa Refugios. Se está buscando que cada año se abran por lo menos 2 más. Chinampa Refugio fue creado y diseñado por Luis Zambrano, alumnos de pregrado y posgrado, así como los arquitectos Alejandra Ramos y Néstor Rangel, pensando en el ecosistema que beneficie tanto a chinamperos como pescadores y a la restauración. Otra forma es comprando productos agroecológicos de las Chinampas Refugio que tienen la etiqueta Chinampera, un distintivo de calidad. Ahora imagina que en lugar de tener un axolotl solo de peluche o en Minecraft, en realidad puedes adoptar uno. De eso se trata también la iniciativa Adopta Xolotl. Bueno, la adopción sí es virtual, pero con un aporte desde 200 pesos hasta 100,000, ayudas al trabajo de rehabilitación del hábitat del ajolote y apadrinas a un ejemplar o hasta un refugio. O también el reto Axolotl, desarrollado por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, dirigido a estudiantes de cualquier carrera y nivel, con base en una pregunta clave: ¿cómo pueden los estudiantes desde sus diferentes disciplinas contribuir a la preservación del ajolote y su ecosistema? Esto llevó a tener este reto Axolotl dividido en 2 partes. Una es una visita técnica a los canales de Xochimilco, al ajolotario, ver cuáles son las condiciones y entonces retar a los estudiantes a que puedan diseñar mejoras a esos ajolotarios. Muchos venían de ingeniería civil, de ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, ingeniería eléctrica, entonces otros de psicología, otros de medicina. Entonces todos pusieron su granito de arena para poder hacer alguna mejora, proponer mejoras. Además, dentro del TEC de Monterrey se está desarrollando un proyecto integral a través de un consorcio multiuniversitario que se llama Reach Alliance, con las universidades de Toronto, Melbourne, Singapur, University College of London, Oxford y otras más para la resolución de proyectos, en este caso el de conservar el paisaje ecológico de Xochimilco. El Reach Alliance es un proyecto mucho más largo, es de 1 año, donde durante 1 año tenemos entrevistas, pláticas, visitas técnicas, escritos, examinaciones. Todo es a través de la Universidad de Toronto, que es la organizadora, donde los estudiantes, un equipo de 4 estudiantes, ahorita tengo, como decía, 2 estudiantes de Relaciones Internacionales y
y Derecho, un estudiante de Medicina y un estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Estos conocimientos se amalgaman para poder entender, por un lado, cuál es la importancia biológica, por otro lado, cuál es la importancia en la sustentabilidad del sitio. Sin embargo, se necesita una aldea. Actualmente participan chinamperos, pescadores, académicos, alumnos, ciudadanos de Xochimilco y autoridades con esfuerzos monumentales para la supervivencia del ambistoma mexicano. Porque, aunque el axolotl parezca un peluchito tierno o un personaje sacado de caricatura, todo es al revés. Sus habilidades pertenecen a nuestro mundo, pero irónicamente lo estamos excluyendo de él. Si no cambiamos algo, solo podremos verlo en cautiverio o en videojuegos, y no donde debe de estar, en las aguas del lago de Xochimilco, donde Xolotl se escondía de Hecatl, el dios de la muerte. Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Agradecemos a Jorge Membrillo, profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, e investigador del Institute for the Future of Education, y a Vania Mendoza, bióloga y maestra en Ciencias del Mar y Limnología por la UNAM e investigadora del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología. También a Luis Zambrano por su labor en difundir las tareas de restauración del ajolote. Las entrevistas y parte de la investigación de este episodio la realizó Ricardo Treviño. El guión de investigación estuvo a cargo de Estefanía Camacho Jiménez y la edición fue mía. Orlando Oliveros realizó la dirección de voz y la producción de este episodio. Soy Mariana León y antes de irme quiero recordarte que Tech Science es una plataforma web donde publicamos diariamente historias de ciencia e investigación. También te puedes suscribir a nuestro newsletter semanal y consumir nuestros contenidos en redes sociales. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.